Y precisamente le agradecemos muchísimo y saludamos a la distancia al coordinador de investigación científica de la UNAM, el doctor William Lee Alardín. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctor, ¿en qué basan esta decisión y este importante dato que estamos en el punto más álgido de la pandemia? ¿En las cifras oficiales, en cifras que ustedes han ido registrando o cómo es que llegan a esta conclusión? No, bueno, ustedes acaban de mostrar las cifras oficiales y son las cifras públicas que han estado siendo analizadas por grupos de especialistas también en la universidad y se acaba de mostrar en su programa la curva que se mostró anoche. No es el momento adecuado para regresar a las actividades y vamos a ir evaluando periódicamente de la misma manera que se está desarrollando el semáforo en varias entidades y todo el país, cuándo es que será conveniente. No vamos a tomar una decisión de volver de manera presencial si no hay las condiciones para un retorno seguro de toda la comunidad universitaria. Doctor, esta investigación, buenos días, ¿la comparten con otras instituciones educativas? Porque al final del día, pues debe ser un escenario similar lo que ocurre en la UNAM a lo que ocurre en cualquier otra institución educativa, obviamente no de ese tamaño, pero sí con muchos alumnos. Sí, sin duda. Los datos en los que nos basamos son los datos públicos, los datos disponibles a través de las diferentes plataformas del gobierno, del INEGI, de la Secretaría de Salud, y que se pueden usar para los análisis. Y efectivamente, además, la universidad está distribuida por todo el país. Tenemos instalaciones no solo en la zona metropolitana del Valle de México, sino en Cuernavaca, en Morelia, en Ensenada, en Querétaro, en Yucatán y en Oaxaca. Son las más importantes y hay estaciones menores en otros lugares. Entonces, sí tenemos que estar viendo cómo está la situación, no solo en el promedio general del país, sino localmente en las entidades y en las ciudades donde hay la pandemia, que es en todos lados. Entonces, si bien en algún momento puede que esta decisión sea de manera diferenciada, si algunos estados van mejor que otros, no es el momento ahorita en ninguna de ellas para hacerlo antes de la fecha Pero y no ya le la pasan, revisaremos. esa información no se la pasan al Poli o a la Ibero, por ejemplo. Bueno, hay relaciones académicas y de discusión con todas estas entidades de manera, instituciones de manera cotidiana, y nosotros hacemos pública la información y la decisión que hemos tomado a través del comunicado que ustedes acaban de mostrar, y todas las instituciones toman las decisiones que les convienen. Depende del tamaño, depende de dónde están, ¿no? Pero yo creo que en este momento, pues si uno mira los semáforos en los diferentes estados y en las diferentes ciudades, pues estamos en una situación donde todavía no es conveniente y menos para una institución del tamaño de la Universidad Nacional. De eso precisamente iba, doctor Lee, mi siguiente pregunta. ¿Se van a atener a los semáforos de cada una de las entidades? ¿O finalmente, si el semáforo en el estado de Baja California está en amarillo, llegando al verde, ustedes podrían tomar la decisión de no regresar a clases, según los datos que tengan, según la investigación que ustedes están haciendo? Sí, digo, evidentemente vamos a tener el ojo puesto en cómo están los semáforos, pero la decisión se va a basar en las necesidades y las maneras de trabajar de nuestra comunidad y de la interacción que tiene con la municipalidad o la ciudad en donde está inserta esto, ¿no? Hay que saber que mucho del trabajo se realiza en aulas, en laboratorios, pero mucho del trabajo se realiza también en campo, en particular en investigación en todas las áreas, en ciencias sociales y en humanidades y en investigación científica. Entonces, no es lo mismo prever un regreso a un laboratorio que a un aula de 200 personas que permitir el trabajo de campo. Entonces, todas estas consideraciones hay que tomarlas y el semáforo es un elemento, pero no nos vamos a basar nada más en eso, vamos a ver por el cuidado de la comunidad. Doctor, ¿cómo van a lidiar en el caso de la UNAM con todas esas actividades extraescolares, más allá del salón, el transporte público, los alimentos que consumen los estudiantes, todo eso que no es propiamente una actividad universitaria, pero que influye en la comunidad universitaria? Sí, sin duda. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es tener una serie de lineamientos generales para el regreso. Y aquí digo, tampoco se trata de inventar el hilo negro, se está haciendo en muchas instituciones en todo el mundo y lo estamos revisando. Y a partir de estos lineamientos generales se van a adecuar a las condiciones particulares de cada escuela, facultad, instituto o centro, en función de la población, en función de cómo circula la población, en función de los servicios que hay en esas entidades. Como bien dices, no solo hay que desplazarse para ir, sino que esa población pasa la mayor parte del día
en alguna oficina, en alguna escuela, en alguna facultad, y no solo va y viene, sino que ahí tiene que comer, ahí tiene que interactuar con otras personas. Entonces, todas estas consideraciones se van a tomar y en su momento diremos cuáles son. Eh, pero lo principal va a ser no tener aglomeraciones grandes de personas, tener a disponibilidad elementos para que haya una sanitización y una higiene adecuada y guardar distancia entre las personas, ¿no? Particularmente donde hay aglomeraciones cotidianas. Doctor, a por lo el largo de trabajo que se todos estos meses hemos hablado de proyecciones de diferentes universidades en el mundo correspondientes a los países en los que están o a otros países. La UNAM, con la investigación que ha hecho a lo largo de la pandemia, ¿tiene proyecciones para nuestro país en cuanto a las cifras de COVID-19? Bueno, se pueden hacer escenarios. A mí no me gusta mucho usar la palabra predicción o proyección, porque esto es una situación que va evolucionando y que depende mucho del comportamiento de las personas. Entonces, hacer una predicción o una proyección no es realmente adecuado. Se puede prever un escenario de cómo va a ir evolucionando y cómo se está transmitiendo en este momento la enfermedad en función de cómo está comportándose la población. Ahorita, efectivamente, hemos tenido una subida, como se mostró en la curva por la que empezaron, de casos en todo el país, y en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México en particular, y ahorita está en una especie de meseta, donde no se puede decir que está todavía disminuyendo rápidamente, y es el caso de las epidemias en general. La disminución del número de casos nunca es igual de rápida que la subida, que el aumento inicial. Entonces, las previsiones y los escenarios dependen de que también tengamos medidas adecuadas y respetemos la distancia y que tengamos este cuidado individual y colectivo para las próximas semanas. La OCDE en sus proyecciones económicas le ha dado mucho peso a un rebrote hacia la parte final de este año por la combinación con temas de influenza. En sus escenarios, ¿qué tantas posibilidades ven a esto, a un rebrote hacia esa parte del invierno de este año? Bueno, un rebrote siempre es posible, depende otra vez de que al terminar la primera etapa, digamos, de confinamiento, las personas respetemos o no las condiciones de higiene y de distancia para prevenir esto, y de otras cosas que pueden ser ambientales. Ahorita no está claro, hay muchas cosas que no sabemos de este virus. Es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos todavía. No está claro qué tan fuerte es la estacionalidad como en el caso de la influenza. Se podría combinar con la influenza, pero en realidad todavía no tenemos eso seguro. Si volvemos a salir todos a la calle como estábamos hace 5 meses, seguro va a haber un rebrote, seguro. Eso no lo debemos hacer. Entonces, otra vez, eso va a depender de que todo el mundo esté consciente que esto es un problema que no se va a terminar el día que el semáforo llegue a verde, y eso no quiere decir que podemos volver a salir a la calle y volver a hacer todo como lo estábamos haciendo antes, de ninguna manera. Eso va a suceder cuando tengamos, en su caso, una vacuna y haya una vacunación muy amplia. Doctor Lee, gracias, muchísimas gracias por este enlace esta mañana despierta. Estaremos en contacto permanente con usted y sus colegas, en tanto las decisiones de la UNAM afectan a miles de estudiantes, de personal, etc. Les agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. A sus órdenes.